Amigos, amigas, bienvenidos a esta convocatoria que ha cursado el Instituto de la Función y Gerencia. El ICG, permítame en primer término agradecerle por esta generosa y gentil invitación que me ha hecho para poder estar con ustedes durante todos estos minutos que vamos a dialogar sobre un tema que cobra mucho interés para los ingenieros, arquitectos, inmobiliarias, bueno, todos los que estén ligados al sector construcción. En este caso, fundamentalmente para los delegados municipales, inspectores municipales, residentes de obra, responsables de obra y los supervisores privados. La ley 29090 es una ley que ya cumple alrededor de 12 años de funcionamiento y ha tenido una serie de inconvenientes, tropiezos para poder hacer la realidad entre una filosofía que inicialmente la ley esbozó. Para poder entender realmente lo que queremos señalar, es importante que muchos no conocen, sobre todo las nuevas generaciones de ingenieros, arquitectos, por su juventud, no conocen la historia de este instrumento legal. Al CIR llegó un anteproyecto en el 2006, correspondiente a la ley. En ese entonces, las licencias estaban otorgadas mediante un dispositivo legal que todos ustedes conocen, que es la Ley 27157. La Ley 27157 tenía dos secciones fundamentales que tratar. Uno, todos los predios que estaban a la fecha de la publicación de la ley hacia atrás, que era lo que se conoce con el nombre de regularización de predios, para poder inscribir directamente en el registro público. Y la segunda parte, que es la de licencias de edificaciones, que era la que regía para todo lo que era el pertinente en los municipios para el otorgamiento de licencias. Esta segunda parte es la que deroga la ley 29090 para introducir un nuevo mecanismo de calificación, de otorgamiento, de permiso, en que no solamente se va a tratar el tema de las edificaciones, sino también incluye una ley anterior, que era la ley de habilitaciones urbanas, que la incluye dentro de este mecanismo normativo. Muchos creen de que la ley 27157 fue derogada. No, derogada en esta parte, porque la otra sigue vigente. Sí, hasta ahora sigue vigente. Esta ley, cuando vino el anteproyecto, hubo pronunciamientos del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, en observaciones fundamentales de lo que inicialmente la ley trató. Estas observaciones fundamentales, por parte, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, era en que las modalidades que estaban esbozadas en aquella época, la A y la B, eran modalidades que no se calificaban. Al no calificarse, ¿quién se hacía responsable de la seguridad de esas obras? No olvidemos, los ingenieros, sobre todo, que en nuestro estatuto del Colegio de Ingenieros nos hace responsable de la seguridad de todas las obras que se construyan en el país. Entonces, el colegio puso sus reparos dentro de todo lo que es este conocimiento. El Colegio de Arquitectos, por su parte, hizo también observaciones muy serias en cuanto a qué sucedería con aquellas obras que no iban a tener una calificación técnica, como era la modalidad A. La modalidad B era bajo la responsabilidad de los que suscribían los proyectos, no hay calificación. Ese fue el principal factor que los colegios expusieron. Además de que el Colegio de Ingenieros, en el proyecto de la ley, establecía que todos aquellos que construyeran sin licencia se hacían acreedores a una multa del 3% del valor de la obra. Esto a nosotros, como ingenieros, nos pareció no era nada lógico. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un proyecto? ¿Cuánto cuesta una gestión?
Por supuesto que es más del 10%, del 10%, y se ponía como multa 3%. La gente, por supuesto, iba a preferir pagar su multa y evitarse los costos del proyecto. Eso era lógico. Estos aspectos que se esbozaron en las alternativas de que los colegios profesionales se pusieron a consideración del gobierno para que pudiera tenerse en cuenta, no tuvieron efecto. Y la ley se promulgó. Se promulgó el 25 de septiembre en el 2007. Después, ¿qué pasó? Promulgada la ley, nosotros hicimos algo. Pusimos en consideración el Colegio de Ingenieros de un estudio, para lo cual se invitó a todos los actores de la ley, todos, incluido el Congreso, que es el que promulgó la ley, Ministerio de Vivienda, CAPECO, Defensa Civil, los bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta reunión se llevó a cabo en el Colegio de Ingenieros en el Consejo Departamental de Lima. Y de ahí se escogió un grupo colegiado de 5 instituciones. Colegio de Ingenieros, que era el Consejo Departamental de Lima representándolo, Colegio de Arquitectos, que era la Regional de Lima, la Municipalidad de Lima, en representación de los municipios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en representación de los servicios que la ley demandaba en su calificación, además del AMPE, la Asociación Nacional de Municipalidades. Presentamos nosotros un proyecto sustitutorio, no modificatorio, sino sustitutorio de esa ley, el cual fue tomado muy poco en cuenta. Al Colegio de Ingenieros como al Colegio de Arquitectos le vino otro tema. ¿Cómo vamos a estar dentro de una ley en la cual no estamos de acuerdo o con la cual no nos gusta? Nos pareció algo ilógico que los colegios participaran dentro del funcionamiento de esta ley. ¿Deberíamos retirarnos? ¿Podríamos hacer, digamos, un estatus de yo no me meto porque no estoy de acuerdo, habiendo planteado algunas soluciones? Nuestros asesores jurídicos nos dijeron algo que yo quiero transmitirles a ustedes, que es una parte importantísima dentro de la vida del país y de lo que nosotros debemos conocer. Nos dijeron así: una vez que la ley está promulgada, se cumple. Nos guste o no nos guste, la ley se cumple. Y si no se cumple la ley, si hacemos caso omiso a la ley, entramos dentro de un tema que se llama desacato, que es delito. Entonces, bajo esas circunstancias, no nos quedó más recurso que meternos dentro de la ley. Hacer la lucha por dentro. Y es así como hemos ido proponiendo una serie de circunstancias para mejorar los temas de la ley. Hay algo que es muy curioso, que los invito a que mediten. Esta ley tiene, sí, si no me equivoco, 12 años. Y en los 12 años se ha modificado 12 veces. La ley 27157 tiene 21 años y se ha modificado 2 veces. Una última que significa una prórroga. ¿Cuál es el sentido de este análisis que hacemos para poder identificar en qué vamos a tratar durante esta conferencia, esta charla, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Si no tenemos estos antecedentes, no nos ubicaríamos realmente dentro del contexto nuevo que se da la ley. En estas modificaciones que ha habido, salió la ley, se modificó la ley. Otra ley que modifica la modificación, otra que modifica la modificación, al final no sabe qué rige. Bajo las facultades que le otorgó el legislativo al ejecutivo de legislar, se dio esta
para que mediante el Decreto Supremo 06 del 17, se hiciera un texto único de la ley. Se pensaba que esa iba a ser la solución de la ley. Ya toda una ley nueva, ya no tenemos nada que averiguar atrás, adelante. Pero no. Posterior a eso ha venido un decreto legislativo, que es el que vamos a ver, el 1426, que modifica el Decreto Supremo 006. Y últimamente, hace pocos días, un par de semanas, una semana tal vez, sale otro decreto legislativo, que es el 1469, que vuelve a incrementarse dentro de una modificatoria de la ley. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿es fácil estudiar una ley de esta naturaleza? ¿Cómo vamos a aplicar la ley si no tenemos un conocimiento pleno de lo que la ley significa? Hay muchas cosas que hay que ver. No juzguemos la ley ya dentro de lo que has pasado. Juzguemos la ley dentro de lo que es el presente y sobre todo dentro de lo que va a ser el futuro, teniendo en cuenta el problema de la pandemia que vive el país. ¿Nos va a ser útil la ley? ¿Cómo vamos a aplicar la ley? Es interesante el tema y por supuesto que va a despertar muchísima inquietud. Es por eso que vamos a tratar sobre el análisis, los aspectos más importantes y hacer un comentario de lo que esta ley significa. El ICG está preocupado en brindar a sus socios la actualización necesaria dentro de diferentes materias técnicas que tengan que ver justamente con el campo de la construcción, la gerencia. Qué mejor oportunidad de esta, la preocupación que tiene de hacer un análisis de este instrumento legal tan importante para que tus socios puedan percatarse de qué se trata y cómo es. Les voy indicando de que esto no es un monólogo. Naturalmente de que a través de lo que ustedes puedan observar de mi explicación, va a haber muchas dudas. De repente va a haber preguntas que se tienen que formular. A eso es lo que yo voy a tratar de responder. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacerlo mientras que ustedes cursen sus preguntas al ICG. El ICG me transmitirá, digamos, sus preguntas y en lo que esté a mi alcance, yo también podré responder. La ventaja tal vez de mi presencia, mi participación, está en que yo he sido delegado del Colegio de Ingenieros ante la mesa de reunión de la modificación de la ley. Entonces, nosotros hemos sido partícipes de las discusiones que ha habido de los articulados de la ley, las propuestas que hemos podido hacer a nivel de lo que son los colegios profesionales, pero también es verdad, mis amigos, no todo pasó, no todo se aprobó en lo que los colegios profesionales propondríamos. Hay muchas circunstancias, muchos tópicos de la ley en la que nosotros no hemos estado de acuerdo. Naturalmente que como era una comisión, estaba sujeta a actas que tenían que firmarse y hay muchas que nosotros no hemos firmado. Como la ley tiene que cumplirse, así no estemos de acuerdo, así no nos guste, la inquietud nuestra es la siguiente. Tanto los ingenieros como arquitectos, nos guste o no nos guste la ley, tenemos que hacerla funcionar. ¿Y por qué? Porque esta ley es una herramienta que tienen los ingenieros y arquitectos para ganarse honradamente el pan de cada día. Por eso es que tenemos que hacerla funcionar dentro de los vacíos, contradicciones, etcétera, que pudiéramos encontrar. Los invito cordialmente a que comencemos a hacer este análisis y los comentarios que vamos a realizar. Voy advirtiendo que no es una lectura de los artículos de la ley, no. Ustedes lo van a ver los artículos, pero lo que vamos a hacer es comentar esos artículos, interpretar esos artículos. No está más decir
de que nosotros, en este caso el ICG, por eso me incluyo, hacemos un curso especial de lo que es licencia de habilitaciones urbanas y edificaciones. Pero como esto no es un curso, sino es una conferencia, me voy a permitir de toda la ley haber sacado los extractos más importantes para poder interpretarlos y comentarlos de acuerdo a las discusiones que hemos tenido en la Comisión de Vivienda. Con ustedes, la Ley 29090 y sus modificaciones. Esto que acabamos de ver es producto de la improvisación. Una pareja decide casarse un día y celebrar su día más feliz en uno de los locales más importantes de la ciudad, sin tener en cuenta la tragedia que iba a suceder. En plena boda de esta pareja sucede esta desgracia. Ocasiona una serie de muertos, de heridos. Imaginémonos que a cualquiera de nosotros hubiera podido suceder este incidente. Dígame, ¿esta pareja alguna vez podrá festejar sus bodas? Porque este recuerdo ha quedado en lo profundo de sus corazones, porque son sus amigos, sus familiares los que fallecieron. ¿Y por qué fallecieron? Porque las condiciones del local donde se hacía este festejo de bodas no tenía licencia. Se construyó como se construye el 75% de los predios en el país, sin licencia, sin supervisión. Primero construyo, después regularizo, aunque me pongan cargas, dicen, cosa que no es factible en el momento. ¿Qué cosa ocasionó este tema? 15 muertos, 15 muertos. Luego hubieron 32 heridos. Independientemente de las situaciones que puedan presentarse de la informalidad, es el dolor. Situaciones que pudieron haberse previsto si cumplimos con lo que vamos a ver. Ahí está la importancia del tema. Si nosotros no queremos que en el país sucedan estos puntos, tendremos que aplicar lo que es la norma, la ley. Vamos un poquito más al análisis mismo de la ley. ¿Qué cosas suceden en los municipios cuando comienzan a aprobarse estos instrumentos? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? No se tiene en cuenta, mis amigos, qué es la obra. Seguimos pensando como el siglo pasado, que la obra es el elemento físico que tenemos, que comienza, muchos dicen, con la primera piedra, o cuando se hace el trazo, y termina cuando firmamos el acta de conformidad, o en su defecto rompemos el champancito en la puerta. Esos conceptos de obra, mis amigos, generan una serie de problemas que vamos a analizarlos. ¿Cómo es de que esta concepción, un poco focalizada con anteojeras, nos hace perder la imagen y la idea de lo que es realmente una obra? Si nosotros analizamos y preguntamos dónde se inicia una obra, y nos vamos a dar cuenta que se inicia en el cerebro ¿de quién? Del arquitecto. Vamos a ir analizando punto por punto todos estos mecanismos que nos conllevan a un final de lo que es realmente el final de una obra. Y nos vamos a percatar
de que todos los elementos constituyentes de lo que es la obra se tienen siempre en base a un aspecto normativo. Y ahí es donde viene algo importante para los ingenieros y arquitectos. A un ingeniero, un arquitecto, no puede dar una opinión técnica si no tiene un sustento normado. Esto no quiere decir que atentemos contra la libertad de opinión, no. Si hay una opinión que no tiene un sustento normado, sencillamente es una opinión respetable, como ustedes lo gusten, depende de que uno diga, pero cuando una opinión técnica tiene un sustento normado, ya la situación es diferente, porque se convierte en una opinión real, en una opinión legal, con sustento, porque hay una norma, ¿no? Hay un acondicionamiento, una exigencia que tiene que tener en cuenta el ingeniero o el arquitecto para que esto pueda darse. Y en el cerebro del arquitecto se genera el inicio de la obra, porque él va a ser el creador para constituir lo que se llama un proyecto, en la que vamos a participar los ingenieros, por supuesto, en nuestras especialidades, pero al fin y al cabo es un proyecto. Y este proyecto tiene como base dos aspectos normativos importantes: Reglamento Nacional de Edificaciones y parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿para qué el arquitecto diseña? ¿Para qué hace, digamos, el proyecto? Para solicitar un permiso. Y ese permiso se llama licencia. Sea de habilitación urbana, sea de edificación, pero es el permiso que los municipios de todo el país conceden para la construcción, la ejecución de las obras de habilitación urbana y edificación. Esta parte, que es la que realmente nos importa ahora, la licencia, también tiene su base normativa. En este caso es la ley 29090, con todas las modificaciones que ha tenido, más los últimos decretos que he mencionado. Hasta ahí tenemos la licencia. Vamos viendo que cada elemento de la constitución de lo que estamos llamando obra siempre tiene una base normativa. Pero ¿qué hacemos los ingenieros, los arquitectos, cuando ya tenemos la licencia? Construimos la obra en el papel antes de construirla en el terreno, ¿verdad? ¿Y por qué? Por una sencilla razón, mis amigos. A los ingenieros y arquitectos nos está prohibido improvisar. Nuestra formación es una formación planificadora, organizadora. ¿Cómo creen que se siente un ingeniero residente en una obra cuando dice, bueno, ya están terminando, y dice, tráeme los ascensores? Y viene el equipo de administración de la empresa y dice, ¿sabes qué? Los ascensores te van a llegar en 3 meses. ¿Pero por qué? Porque pues si están pidiendo, en 3 meses demora llegar. Cosa que debió haberse en esta etapa de planificación para saber cuánto necesitamos de inversión a cada rato, cuánto de mano de obra, cuánto de cemento, de fierro, etcétera, etcétera. Esa etapa que viene después de la licencia es justamente el planeamiento de la obra. ¿De quién? De la obra. Construimos, ¿qué cosa? La obra. ¿Dónde? En el papel. Y cuando tenemos eso, recién pasamos a lo que se llama la obra física, la construcción plena, donde empleamos tecnología moderna, métodos no convencionales, convencionales, materiales nuevos, metodologías de construcción diferente, que tiene que ver mucho con el costo. ¿Qué cosa estamos haciendo? La obra física. ¿Y esta obra física saben qué nos norma? ¿Qué cosa dice la ley que debe normar la obra física? Que tiene que haber 2 personajes importantísimos. Uno se llama residente o responsable de la obra.
y el otro se llama inspector municipal acreditado por su colegio profesional. Eso es lo que nos dice la ley. Porque este inspector va a tener dos funciones. Una, verificar de que la obra física se realice de acuerdo al proyecto que se aprobó, cualquiera sea su modalidad. Además, que es otra de las tareas que no se conoce, le encargan el cumplimiento de las normas. Por eso estos ingenieros, arquitectos que son inspectores municipales, para ser acreditados, pasan por un tamiz, por una convocatoria de los colegios profesionales. Y la obra física termina con el acta de conformidad. ¿Pero ahí termina la obra? No, mis amigos, ahí no termina la obra. Porque en todo contrato público-privado le exigen siempre al ingeniero, al arquitecto, un instrumento que se denomina declaratoria de edificación, lo que se conocía como declaratoria de fábrica. ¿Y por qué? ¿Por qué el ingeniero necesariamente tiene que hacer esa declaración? Les voy a explicar. Cuando una persona contrata a un ingeniero, un arquitecto para que construya un inmueble, un edificio, firma un contrato, donde están las condiciones en las cuales cómo va a hacerlo, cuánto cuesta, cómo le va a pagar al ingeniero, las armadas, las valorizaciones, todo eso. El ingeniero o el arquitecto hace la obra, toma la obra, y miren lo que sucede. ¿A nombre de quién salen las facturas? Del ingeniero. Vamos a tener en cuenta que al final de la obra no hay nada a nombre del propietario. Ni un documento, ni un comprobante que está a nombre del propietario. Es por eso que entonces viene este instrumento donde, como dicen, una declaratoria, está declarando el ingeniero lo que ha fabricado. ¿Y le otorga a quién? Al propietario. O sea, ahí es donde le transfiere al propietario, a través de esa declaratoria, todo el acervo de lo que es la obra que el propietario contrató. Por eso es la fábrica. Pero esto a su vez se transfiere ¿a dónde? Al registro público. Y el registro público también tiene su parte normativa, que es el reglamento de inscripción de predios. ¿Para qué va el registro público? Hay que entenderlo. En primer lugar, el registro público tiene varias funciones. Una de ellas es que cuando se inscribe el instrumento, se le otorga garantía jurídica. Es decir, inscrito eso, nadie puede modificarlo si no es por un mandato de un juez. En segundo lugar, publicidad, porque es función de registro. Y creo que para nosotros lo más importante, se genera ¿qué cosa? Propiedad. Interesante. Ahí es donde entonces recién vamos a comenzar a entender nuestra labor. ¿Cuál es el trabajo del ingeniero, del arquitecto? ¿Dónde termina el proyecto de un arquitecto? El registro público. ¿Dónde termina la obra que hace un ingeniero? El registro público, generando propiedad. Ese es nuestro trabajo, es nuestra chamba. Generar propiedad, pública o privada. Es por eso que los ingenieros y arquitectos, por ley, somos los únicos que podemos generar esa propiedad. Somos los principales agentes de la creación y la formación de propiedades en el Perú. Eso es nuestro trabajo. ¿A través de qué? De todo esto que estoy manifestando, de los proyectos, de la licencia, de la obra, de la inscripción, de la declaración, de todo eso. Estamos llanos para que se genere esa propiedad. Pero ¿dónde vienen los problemas? Que es lo más interesante que tengamos que ver. Que dentro de todo esto que he señalado, hay vinculantes. Hay temas vinculantes. Y es ahí justamente donde, si no observamos esta vinculancia,
cometemos los errores que no nos inscriben en el registro público, nos rechazan a cada rato, en fin, cualquier cantidad de problemas que tenemos y decimos que el registro público son los malos de la película. No es así, mis amigos. A veces no conocemos esto y por eso cometemos algunos desaciertos. Los elementos vinculantes que tiene que haber en todo este proceso que he señalado, o sea, proyecto, licencia, planificación, obra física, fábrica, registro, son tres. La licencia, por eso es importante lo que vamos a ver, la fábrica o la verificación y el registro público. ¿Por qué dice vinculante? Porque no pueden variar sus factores, no pueden variar. De ninguna manera pueden variar. Si yo tengo una licencia con 380.60 metros cuadrados de una obra, yo no puedo llevar a registro 360.70. Tiene que ser exacto. ¿Por qué? Porque el registrador va a chequear todos estos elementos, porque va a generar, para generar esa garantía jurídica, tiene que haberse cumplido con todas las normas técnicas, legales y registrales. Esto quiere decir entonces que las etapas de saneamiento no solamente es la constitución del aspecto técnico ni legal, sino registral. Y dentro de un momento vamos a ver qué importancia tiene combinar estos factores y los errores que se cometen en el proceso de licencias cuando no se tiene en cuenta registro público. Hay problemas que a veces son muy difíciles de poder resolver. Entonces, todo este conjunto es la obra, con sus elementos vinculantes. En la manera que tengamos estos instrumentos, entonces vamos nosotros a proceder. Pero hay algo que poco conocemos. Lo que nos referimos a lo que son los derechos. Los derechos que tenemos los ingenieros, arquitectos, cuando nos otorgan una licencia, cuando nos otorgan un parámetro, desconocemos. No dice, se entiende por documento previo aquel que regule el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio y que por tanto es necesario tramitar ante una entidad con anterioridad al trámite de la licencia de habilitación urbana y de edificación. ¿Cuáles son estos documentos que nosotros tenemos que tramitar antes de? Fundamentalmente dos. Si hablamos nosotros de habilitaciones urbanas, tenemos que hablar sobre el certificado de zonificación y vías. Si no tenemos eso, no hay habilitación urbana. Y si hablamos de edificaciones, los parámetros urbanísticos edificatorios. ¿Quién nos da esto? El municipio nos da. Pero ¿saben qué? No solo es el papelito que nos dan. La ley dice otra cosa. Vamos a verla y vamos a interpretar lo que dice la ley. Nos dice, el contenido del documento previo, o sea, del papelito que nos dan a nosotros, señalados en el presente, implica, ¿qué cosa implica? Cumplimiento obligatorio por parte de las entidades otorgantes y solicitantes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que a mí me dan el certificado, yo estoy obligado a cumplirlo y el municipio también. El municipio también está obligado a que se cumpla con eso, esa regla de juego que nos están dando. No hay marcha atrás. Y lo más serio, que es lo que viene al siguiente. Por cuanto genera deberes y derechos. Deberes y derechos. ¿Derechos de qué? De diseño. Esos derechos, mis amigos, no los puede quitar nadie, excepto un juez. Es el único que puede quitar los derechos. Siempre y cuando naturalmente se cumpla, ¿no? El municipio naturalmente puede poner acciones si no se cumple con esa obligación que está diciendo la ley de cumplimiento de ambas partes. No es el tema que solamente cumple el municipio, nosotros también tenemos que cumplirlo. Porque donde no se cumpla, el municipio puede quitar parar, puede hacer sanciones, todas esas cosas. Ahí es donde comienza a verse el tema de los derechos.
que muchos desconocemos. Y viene la parte más crítica, que es la licencia. Y miren qué nos dice la licencia. El otorgamiento de la licencia de habilitación urbana determinará la adquisición de derechos de construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando en los predios objeto de la misma, en los términos y condiciones expresados en la respectiva licencia. Clarísimo. Es decir, bajo este concepto, cuando nos dan una licencia, no solamente es el papelito, nos están dando un derecho de desarrollo. Y eso tampoco lo puede quitar nadie, ni el municipio puede quitar, porque es un derecho. Y hemos dicho que lo único que puede quitar un derecho, ¿quién es? Un juez. Ingeniero, pero esto significa que los municipios no pueden entonces anular una licencia. No pueden. Si se cumple, el administrador cumple con las condiciones en que le dieron la licencia. Pero si no se cumple con esas condiciones en que el municipio nos da la licencia, sí la puede quitar, porque estamos haciendo caso omiso al derecho que nos están dando. Entonces, cuidado. El municipio no puede quitar una licencia porque así le gustó. No. Si el administrado está cumpliendo con todas las condiciones que el municipio le ha dado la licencia, no puede quitarlas. Pero, si el administrado hace una cosa diferente, el municipio le puede quitar la licencia. Por ejemplo, yo te di la licencia para que construya 2 pisos y estás en el tercero. Yo no te he dado para tercero. Las condiciones del para tercero no te he dado. Por lo tanto, te anulo tu licencia. Y bien anulada. ¿Por qué? Porque yo no he cumplido también con la contraparte del derecho que me están otorgando. Pero es importante conocerlo esto. Da igual como los parámetros. Otorgado el parámetro, una marcha atrás. Si a mí el municipio me dice ahora, oye, puedes construir 8 pisos, y después no me va a decir, ¿sabes qué? Mejor te reduzco a 6. No, eso no puede. ¿Por qué? Porque me ha dado un derecho en los parámetros, como lo está dando un derecho en las licencias. Esa es la interpretación que nosotros tenemos que dar a este marco normativo. Aspectos que bien si no son muy técnicos, perdón, bien digo, no son muy técnicos, sino son un poco legales, pero tenemos que los ingenieros arquitectos que estamos metidos en este rubro, que interpretarlo. Tenemos que saber a qué estamos sujetos, hasta dónde da mi derecho y el del otro, con un principio básico. Mi derecho termina donde comienza el derecho de otro.